y tener un tema extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque la Asociación de la Amistad de Colombo-China, más allá de tener este evento con el cual estamos muy satisfechos, queremos, y es lo que buscamos, lograr concretar los análisis que hemos hecho, las discusiones que se han dado y mirar ese horizonte energético de la transición con positivismo y con temas concretos para el país. En ese sentido, se estructuró este panel. Arrancarlo antes tiene la ventaja de contar con ustedes porque normalmente el último evento es el que está más despoblado. En este momento tenemos tiempo, tenemos 3 excelentes expositores, todos de amplísima experiencia con el tema, y vamos a desarrollar hacia dónde vamos en la cooperación china, cómo podemos concretar esa cooperación en el sector empresarial energético colombiano. Temas que no queremos que nos vuelvan a suceder y que ya los hemos vivido porque son décadas de haber estado nosotros alineados con el mundo occidental, donde países como de Europa, Francia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, normalmente han venido a estos países trayéndonos sus productos y aquí prácticamente sin agregación de valor. ¿Qué queremos nosotros? China, seguramente ustedes lo saben, tiene un proyecto político muy importante a nivel mundial, que es volver a ser la gran potencia que fue hace miles de años. En eso están trabajando y es parte de la estrategia china desde el punto de vista de la cooperación. No es un tema puramente político, no es ni del partido, ni del MOVIR, ni de nadie, es un tema de política de desarrollo chino. Y esa política que seguramente pues ustedes han visto en los videos de ayer y de hoy que nos presentaron los chinos, hoy en día tienen una presencia internacional impresionante. África ha sido uno de los grandes beneficiarios de esto, pero si ustedes recuerdan, esta mañana China Power tiene presencia prácticamente en todos los países de América Latina. Ayer vimos que la compañía de petróleo igual, tienen unos avances impresionantes, inteligencia artificial haciendo el desarrollo de petróleo costa afuera, en electricidad han desarrollado las carboeléctricas de alta eficiencia, baja emisión, en solar ni hablar. O sea, cuando a mí me preguntan dónde anda China, yo digo China ya está en el siglo XXII. Y es impresionante, no sé si se dieron cuenta la cantidad de gente que tiene Huawei, que Johan nos hablaba esta mañana, solamente en investigación. De todo hablamos de miles. Bueno, concretándonos al tema, es cómo vemos nosotros pragmáticamente la posible cooperación empresarial en el sector energético, y voy a comenzar haciéndole esa pregunta a los 3 miembros del panel y en primer momento a Luis Diego Monsalve, ex embajador de Colombia en China por 3 años y medio, persona que conoce muy bien el sector energético y bueno, arrancamos Luis Diego. Muchas gracias, Gabriel. Para aclarar, dijiste todo lo correcto, menos el tema energético. No, el tema energético lo conozco un poco lateralmente, aunque la verdad en mi estadía en China, bueno, he estado cerca, he conocido temas que han trabajado en mi región Antioquia, EPM, Celsia, ISA, y sin ser experto en la materia, pues sí, me gustó mucho enterarme y saber qué estaban haciendo y qué estaba pasando en China para luego volver acá y tratar de buscar alternativas de cooperación como las planteabas tú. Primer punto, pues como les decía, estuve del año 2019 al 2022 en China. Uno de mis mayores intereses fue conocer qué avances y en qué campo realmente China tenía un liderazgo que nos pudiera más adelante permitir cooperar y también apoyar y hacer inversiones importantes en Colombia. Me encontré muchos, yo creo que ustedes se han dado cuenta en estos par de días de exposiciones que hay hoy en día en el sector de telecomunicaciones, de infraestructura, de energía. Las empresas chinas y el desarrollo chino es impresionante. Los trenes de alta velocidad en China
son más de 40.000 kilómetros. En telecomunicaciones ya hoy el 80% de China tiene 5G cobertura, cuando en el resto del mundo vamos en el 15, 20, 30, 40%. Y en el tema de energía, pues ni qué decir. China ha sido un país que en los últimos 45 años ha tenido un desarrollo aceleradísimo. En las primeras décadas, desarrollo del 10, 11, 15% anual, y de las últimas décadas para acá, obviamente ya siendo un país mucho más grande, crecimientos del 6, 7, 8%. Todo eso además se ha convertido China en el país manufacturero por excelencia del mundo. Es decir, es la potencia manufacturera, más del 40% de las industrias manufactureras mundiales está en China, y todo eso tenía que estar respaldado indudablemente por una energía que permitiera ese desarrollo. Entonces China ha tenido un acelerado progreso en tema energético. La China de hace 40 o 50 años era un país que estaba principalmente dedicado a producir energía a base del carbón. Tenían muchas carboeléctricas porque es un recurso natural, un recurso muy abundante y presente en ese país. Y obviamente cuando empezó el tema de la energía nuclear, pues también empezaron a desarrollar el tema de plantas centrales nucleares que también hoy en día existen y que siguen construyendo. Un poquito aparte que ni siquiera lo tocamos acá, pero de lo último que me tocó ver a mí estando allá fue las pequeñas centrales nucleares, que ya es un tema diferente a las grandes plantas, pues que podría ser interesante futuro en Colombia. Ahora, concretándome en Colombia, uno de los aspectos en los cuales China realmente está liderando en el mundo es el tema de energías, nuevas energías, o las energías renovables no convencionales. Indudablemente, y les tengo que contar, yo visité 27, 28 de las 32 provincias chinas y prácticamente en todas había plantas, había granjas o fotovoltaicas, granjas solares, digamos, o también granjas eólicas, es decir, obviamente donde había lugares adecuados para montarla. Entonces, si uno se monta en un avión en China a visitar cualquier región, en el vuelo se va a encontrar cientos de kilómetros donde hay muchos desarrollos de, o bien los molinos o las turbinas eólicas, o grandes extensiones de plantas fotovoltaicas solares. Para lograr ese objetivo, lo que hizo China, y ustedes también escucharon la historia ahora, es montar una industria muy importante en ambos campos. Hoy China representa más del 50% en ambos campos, en construcción, en fabricación de equipos, paneles solares. Hace unos 15, 20 años, 30 años estaba compitiendo con países europeos, pero hoy es casi el líder y el dueño casi absoluto del mercado. Igualmente, ahí tienen pues algunas empresas que están aquí ya presentes, como Trina Solar, como Jinko, como muchas más de estas empresas que fabrican estos equipos. Y en materias de turbinas o de eólica, pues también hay empresas como Goldwyn y otras más que las visité. Estuve visitando las plantas y realmente es impresionante lo que tienen. Creo que en lo que Colombia quiere desarrollar ahora, y ahora en una siguiente conversación voy a hablar del punto específico, pero creo que Colombia tiene en China el partner o el socio muy ideal, digamos, para profundizar el desarrollo, el montaje de estas plantas y de estas nuevas energías que queremos tener en Colombia. Conversábamos más temprano ganando el evento que Colombia tiene una matriz pues muy hídrica casi toda, pero también está desarrollando, tiene térmica, y ahora está empezando a montarse todas estas nuevas granjas, estas nuevas plantas fotovoltaicas o eólicas, y ahí indudablemente hoy lo que estamos viendo es que seguramente más del 50-70% de los equipos que se están montando vienen de China. Yo creo que a futuro, y lo ampliaré más adelante, no solamente vamos a necesitar que China traiga sus equipos, sino que también Colombia podría ser para el resto de Latinoamérica un hub o un centro donde muchos de los elementos, equipos, repuestos, de este montaje nuevo de energías pudiera radicarse en Colombia para las necesidades que tendrá Colombia en el futuro, pero también para toda la región latinoamericana. Lo dejo por ahora ahí, pues sí, ahorita. Gracias, Luis Diego. Para Fernando Gutiérrez es ingeniero de la Universidad del Norte. Fernando trabajó con Enel 23 años, fue uno de sus vicepresidentes, conoce muy bien el sector eléctrico colombiano. Además de eso, tuvo la oportunidad de participar en
la construcción de proyectos hidroeléctricos de la compañía. Ustedes seguramente saben, en él es una, si no es la más grande, es una de las más grandes compañías de electricidad del mundo hoy en día. Además de eso, también tuvo la oportunidad de participar en el desarrollo solar que ha hecho en él, más de 400 megavatios en Colombia. Y bueno, además de eso, conoce la complejidad de lo que es trabajar en Colombia, porque aquí no solo es pensar cómo trabajar con China, sino lograr que los chinos nos entiendan. Entonces, Fernando, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tenemos hoy? Quisiera hacer como un contexto porque sí que China viene trabajando en Colombia hace mucho tiempo. De hecho, Huawei, que es quien suministra los equipos de rectificadores, por ejemplo, transformadores, para todas estas centrales que se están haciendo solares, es una prueba de ello. Hace muchos años está con nosotros. Se han construido proyectos, hay también la empresa privada china que está construyendo proyectos, ya han instalado más de 30 megavatios, unos 20 y quizá los otros 10 están por entrar en los próximos meses en la costa atlántica, de plantas solares. Están trabajando en temas de biogás, extrayendo el biogás de los botaderos y generando energía eléctrica. Esos son unos proyectos que hay interesantes de unas firmas chinas en la región del Atlántico y en el suroccidente del país. Yo creo que eso también puede ser un tema nuevo, novedoso, de ampliarlo en toda Colombia. En Bogotá hay algo, pero creería yo que Bogotá es una potencialidad para extraer ese biogás y sobre todo, en general, aprovechar ese conocimiento y esa expertise que tienen en China de este tipo de proyectos. O sea, que yo creo que a veces nos desgastamos planeando, que siempre hay que planear, pero cuando planeas y ejecutas algo que lo has hecho muchas veces, seguramente vamos a tener un desarrollo muy rápido. Y estas energías son gas, al final son bastante firmes. En el caso pues, de la experiencia de Enel, como lo vieron esta mañana, un proyecto Guayepo 3 de casi 250 megas, se le asignó 80 megavatios a Power China y ya está en proceso decía esta mañana la gerente comercial, que ya están en inspecciones y ya están por arrancar proyectos. Hay mucho que se ha hecho en general de fabricación, de diseño y, como estoy diciendo, de construcción china. Creería yo que deberíamos seguir trabajando también en el tema de las hidráulicas, de las plantas de bombeo, que entiendo esta mañana también se conversó de esto. Colombia, pues solo por la hidrografía que tenemos y la orografía que tenemos, o sea, las caídas nos permite hacerlo. Aquí tenemos ejemplos clásicos, esto tampoco es que sea nuevo, la cadena Paraíso-Huaca, que todos conocen en Bogotá, al final es un bombeo que hacemos de Alicachín a Almuña, pero eso, con esas caídas que hay allí, se puede reinvertir y hacer una retroalimentación con unos pondajes pequeños y tener energía sobre todo para las horas de la noche, que es cuando ya el sistema hidráulico colombiano se está quedando corto. La potencia hidráulica en Colombia es del orden de unos 11.000 megavatios instalados, la demanda de potencia de la noche ya está superando ese valor. Entonces, cuando haces un mantenimiento o algo, hay que prender máquinas térmicas, por así decirlo, de gas sobre todo. Entonces, a veces nos preguntamos por qué los costos suben o por qué el precio de la energía es tal o cual. Es básicamente porque ya la capacidad hidráulica no está dando para satisfacer la demanda en horas de la noche. Podría ser interesante los proyectos de bombeo que han mostrado que tienen expertise nuestros colegas chinos. Es un poco como en general el contexto que hay. El futuro, la demanda de electricidad sigue creciendo, seguirá creciendo. Cada vez nos vamos electrificando más. El celular, y entre más personas hay más celulares. Entre más personas hay más vehículos, hay más movimiento. Por lo tanto, la demanda crece. Y aparece todo este tema, la movilidad, que lo he mencionado, y el tema de la carga eléctrica, que cada vez viene evolucionando fuertemente y las baterías
Pienso que también puede ser un tema a explotar hacia adelante para las horas de la noche, para cuando el sistema esté sobreofertado, porque tenemos mucha hidráulica que en la madrugada podría cargar las baterías para soltarlas también la energía que se requiere en horas de la noche, para resolver los problemas eléctricos en las redes de distribución, porque cada vez es más complicado construir redes, cada vez es imposible pasar una línea por una avenida, etcétera. Todo esto nos puede ayudar esta generación a través de baterías y la autogeneración, que quizá ahorita más adelante me referiré, porque es otra condición que creo que nos puede apoyar mucho los colegas chinos. La movilidad como tal, han visto, pues claro, todos vemos el vehículo eléctrico como algo suntuoso, pero va a llegar a ser igual que el celular, va a ser sencillo tenerlo. Pero la movilidad, como decía Edwin esta mañana en la conferencia térmica del carbón, el tema de la movilidad que hay que resolver es el tema público. Porque ahí es donde se quema diésel, ahí es donde se quema el petróleo, y ahí es donde hay que reducir esa famosa huella de carbono que todos decimos. Y eso, como él decía esta mañana, capté el número, decía el 3% es eléctrico. ¿Y dónde está el otro 93% de verdad que infecta o que ensucia? Es realmente la movilidad, es la que tiene casi el grueso de ese 97%. Entonces pienso que ahí también se puede hacer un aprovechamiento, los trenes que ahora vienen regionales, el metro que se está haciendo y los Transmilenios, que ya en Bogotá tenemos el lujo de tener una de las flotas más grandes de Latinoamérica de los buses que acercan a los diferentes barrios a las troncales de Transmilenio. Eso ya está cambiando, ya eso es una realidad y ese es el contexto que tenemos. ¿Que estamos empezando? Sí, siempre hay que empezar. Entonces lo único que hay es que aprovechar esto, hacer las reglas, que creería yo que ahora al final deberíamos hablar de eso. Para facilitar el cambio se requieren reglas y apoyo estatal, definitivamente. Gracias, Fernando. Rodrigo Mendivelso tiene más de 45 años de experiencia en el sector. Ha sido ejecutivo de empresas como Ecopetrol, Chevron, Triton, Enron, y además de su experiencia en el sector petrolero, últimamente, hace unos años, aterrizó en las fuentes renovables de energía, en particular energía solar. Entonces, Rodrigo, ¿nos puedes dar una introducción sobre el tema? ¿Me oyen ahí? Aló, aló. ¿Es este de arriba? Aló, aló. Bueno, buenas tardes, Gabriel, gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar hablando un poco de dónde estamos y cómo llegamos a estas circunstancias en donde estamos aterrizando. Y un poco me gustaría contarles que transición energética es algo que estamos haciendo hace 50 años. Esto no es nuevo, esto no obedece a que hay un gobierno o hay otro gobierno, hay una ideología o hay otra ideología, sino que simplemente las circunstancias de la vida nos ha ido atravesando por un camino en el que en los finales de los años 70 importábamos crudo a $40 el barril y lo teníamos que pagar con una tasa de cambio de tal vez 180 pesos o algo por ahí. En un país como el nuestro, entonces, las circunstancias van cambiando y obligadamente nos hace un proceso de transición que por el camino no obedece a circunstancias distintas a que tenemos o no tenemos un energético específico. Por esa época no teníamos crudo, acabábamos de descubrir el gas natural y parte de las cosas que pasan en estos procesos es cómo hacemos cuando encontramos un recurso como el gas natural en La Guajira. Resulta que los guayú lo primero que dijeron es: esto es una maldición que nos mandó la madre naturaleza porque nos portamos mal y aquí nos vamos a ahogar en ese producto negro que ustedes, ese producto gaseoso que ustedes dicen que se parece al producto negro, que pues para esa época era petróleo. Entonces hay unos temas que vienen de los ancestros que hacen también
que haya un reto adicional cuando uno piensa en un tema de transición energética. Y la transición energética lo que obligadamente necesita, y poco se habla de eso, es que haya un proceso de planeación estratégica. Y cuando uno va a planear, tiene que entender qué recursos tiene y de qué recursos va a necesitar hacia el futuro. Entonces la demanda de energía, como bien lo decía Fernando, increíblemente ha seguido subiendo con todas las circunstancias políticas y todas las cosas que estemos pensando que cambian o no cambian. Sigue incrementándose la demanda de energía en Colombia, cosa que es buena, cosa que significa que es un país que sigue vivo y sigue pensando en desarrollarse. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es establecer esa demanda de energía para dónde va. Empieza aquí, termina allá en esa esquina. ¿Cómo voy a alimentar esa demanda de energía? Cuando hablo de demanda de energía en este escenario, nos toca llevar toda una misma unidad. Son unidades calóricas, millones de BTU, y lo que necesitamos es poder entregarle al sistema una demanda de energía, un valor de millones de BTU del energético que sea más eficiente, que sea rentable, que tengamos la posibilidad de tenerlo y que al final exista realmente para poderlo meter en esa matriz energética, porque hay algunos que existen, nuclear por ejemplo, que todavía para nosotros eso es chino. Entonces el tema es en esa demanda y en esa planeación estratégica, ¿dónde está el gas natural, por ejemplo? Y el gas natural es algo que nosotros tenemos que entender que ha penetrado por unas decisiones muy inteligentes de ciertos años atrás, ha penetrado los estratos más sensibles de nuestro país. Entonces hoy 37 millones de personas en donde nosotros realmente no tenemos estrato 1, 2 y 3. Yo creo que nosotros realmente en Colombia tenemos estratos -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Hay gente que no tiene físicamente con qué cocinar o no tenía. Y ahí nos vamos un poco a las épocas del cocinol y la leña y toda una historia que ninguno de nosotros quiere que vuelva a suceder, porque eso era terrible. Los muertos que hubo, niños desamparados en las casas porque las mamás tenían que irse a lavar la ropa o cosas por el estilo, eso no puede volverle a suceder a un país como Colombia. Entonces, el gas que viene en este momento en una condición de declinación es algo que nosotros tenemos que verlo como un bien muy preciado y que ya cubrió una parte muy importante de la demanda de energía y que en volumen no es un volumen muy grande porque el sector doméstico realmente consume un porcentaje pequeño de toda la producción de gas natural. Lo que pasa es que sí es muy sensible y es muy importante para el propósito y el beneficio que tiene. El otro gas es gas industrial, es gas térmico, que ese gas térmico se puede seguramente reemplazar con productos de energías renovables y ese gas cuidarlo para poder satisfacer esa demanda. Entonces Colombia